Mi hija, Satyatyatatyo, hijo David, me envió un mensaje de feliz cumpleaños con 3 días de retraso, preguntando por qué no le había recordado. Esa misma tarde, le bloqueé el acceso al fideicomiso familiar. Para la medianoche, me había llamado 47 veces, rogándome que contestara el teléfono. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde nos ves. Déjame contarte cómo llegamos a este punto, porque el diablo está en los detalles. Y, cariño, este diablo tiene una mordida muy seria. 3 meses antes, yo era lo que podrías llamar una madre devota. Tacha eso. Era un tapete con chequera. A los 68 años, había sido el cajero automático de mis hijos adultos durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía decir que no. Mi difunto esposo, Roberto, nos dejó en una situación muy cómoda cuando falleció hace 5 años. Lo suficientemente cómoda como para que nuestro hijo, David, y su esposa, Nora, pudieran permitirse la casa de sus sueños en Las Lomas, la colegiatura de la escuela privada de sus hijos y la adicción a las compras de Nora. Yo vivía tranquilamente en mi departamento de Polanco, el mismo que Roberto y yo habíamos compartido durante 30 años. Cada domingo, manejaba a Las Lomas para la comida familiar. Cada día festivo, firmaba otro cheque. Cada cumpleaños, boda o graduación, abría mi cartera sin chistar. Pensé que estaba siendo generosa. Resulta que estaba siendo estúpida. Las señales de advertencia habían estado ahí durante meses. David dejó de llamar a menos que necesitara algo. Nora apenas me miraba a los ojos durante nuestras visitas, demasiado ocupada navegando en su celular o coordinando con los contratistas para su última remodelación. Mis nietos, Emilia y Javier, de 12 y 14 años respectivamente, habían sido educados pero distantes, tratándome como una obligación en lugar de como familia. Pero decidí ignorarlo todo porque creía en la lealtad familiar. Creía que el amor significaba sacrificio. Creía que si simplemente daba lo suficiente, hacía lo suficiente, me apreciarían. Qué tonta fui. El día antes de mi cumpleaños, había ido de compras para hacer el pastel de chocolate favorito de David, el mismo que le había hecho cada año desde que tenía 5. Pasé 2 horas en la cocina, mis manos artríticas luchando con el tazón, pero decidida a crear algo especial, algo que le recordara cuánto lo amaba su madre. Le mandé un mensaje esa mañana, un simple mensaje. El pastel está listo cuando quieras pasar. Sin respuesta. Esperé todo el día. Cada vez que pasaba un coche por fuera, me asomaba por las cortinas, esperando ver su BMW plateado estacionarse. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un vuelco, pensando que era él llamando para disculparse por llegar tarde. Pero las horas pasaron. La mañana se convirtió en tarde, la tarde en noche y la noche en otra noche de insomnio. El pastel de chocolate permaneció intacto en la barra de mi cocina durante 3 días, volviéndose rancio como mi esperanza. Al 4.º día, lo tiré a la basura, luchando contra las lágrimas mientras raspaba la receta favorita de Roberto en el triturador. Fue entonces cuando la realidad me golpeó como un tren de carga. Mi propio hijo se había olvidado de mi cumpleaños. No retrasado, no pospuesto, completamente olvidado. Había pasado décadas poniendo las necesidades de todos los demás primero. Cuando David se divorció de su primera esposa, le ayudé con los gastos legales. Cuando se volvió a casar con Nora, pagué su luna de miel en Italia. Cuando no podían pagar el enganche de su casa, firmé un cheque por $200,000 sin pestañear. Y este era mi agradecimiento. Silencio total en el único día que debería haber importado. Estaba sirviéndome mi segunda taza de café cuando mi teléfono finalmente vibró. El nombre de David apareció en la pantalla y por un momento mi corazón traicionero saltó de esperanza. «Hola, mamá. ¡Feliz cumpleaños! Perdón por el retraso de unos días. Deberías habérmelo recordado. Deberías habérmelo recordado. Como si fuera mi responsabilidad asegurarme de que mi propio hijo recordara el día en que lo di a luz. Me quedé mirando ese mensaje durante 10 minutos completos,
leyéndolo una y otra vez, sintiendo algo frío y duro asentarse en mi pecho donde antes vivía el calor. Deberías habérmelo recordado. Como si yo fuera una conocida cualquiera, en lugar de la mujer que lo había llevado en su vientre durante 9 meses, que había caminado por el cuarto con él durante las noches de cólicos, que había trabajado en 2 empleos para pagar su universidad. Mis dedos se cernían sobre el teclado. La antigua Dolores habría respondido algo amable. «Oh, no te preocupes, cariño. Son cosas que pasan». La antigua Dolores habría buscado excusas para él. Probablemente lo habría invitado a cenar para compensar su descuido. Pero la antigua Dolores había muerto en algún momento entre tirar ese pastel de cumpleaños y leer su patética no disculpa. En cambio, llamé a mi abogado. «Dolores». Jaime Rivas había sido nuestro abogado de familia durante 15 años. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Necesito hacer algunos cambios en los arreglos del fideicomiso familiar. Dije, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué tan rápido puedes reestructurar las distribuciones? Hubo una pausa. Jaime sabía sobre los pagos mensuales a la familia de David. Había ayudado a configurar las transferencias automáticas cuando Roberto murió. ¿Puedo preguntar qué motivó esta decisión? Casi me reí. ¿Qué lo motivó? 20 años de darme por sentada. Un cumpleaños olvidado como la basura de ayer. Un mensaje de texto que me trataba como una molestia. Digamos que he tenido un cambio de perspectiva sobre las obligaciones familiares. Jaime trabajó más rápido de lo que esperaba. Para el martes por la tarde, todos los pagos automáticos a las cuentas de David habían sido suspendidos. La transferencia mensual que cubría su hipoteca, los pagos del coche y las tarjetas de crédito de Nora simplemente dejó de fluir. No les dije. ¿Por qué debería? Nunca preguntaron de dónde venía el dinero. Nunca cuestionaron si podía permitirme su estilo de vida. Nunca, ni una sola vez, dijeron, «Gracias por financiar nuestro sueño». En cambio, esperé. ¿Y sabes qué? La espera fue casi agradable. Por primera vez en años, sentí que yo tenía las cartas en la mano en lugar de pasarme constantemente. Tardó exactamente 6 días. Estaba leyendo en mi sillón favorito, disfrutando de una taza de té y del bendito silencio de mis propios pensamientos, cuando mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de David apareció en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó de nuevo inmediatamente, luego otra vez. Para la 4ª llamada, estaba genuinamente divertida. ¿Dónde estaba toda esta urgencia cuando se trataba de recordar mi cumpleaños? La 5ª llamada vino con un mensaje de texto. «Mamá, por favor, contesta. ¿Ha habido algún tipo de error con el banco?» ¿Error? Así es como lo llamó. Cuando el tren del dinero finalmente descarriló, me serví una copa de vino y me acomodé de nuevo en mi sillón. Que sude un poco. Dios sabe que yo había sudado bastante a lo largo de los años, preguntándome si estaba haciendo dando lo suficiente, siendo lo suficiente para unos hijos a los que no les importaba recordar cuándo nací. Las llamadas siguieron llegando. 7, 8, 9, cada una más frenética que la anterior. Para cuando me fui a la cama esa noche, David había llamado 23 veces. Seresere. Nora había llamado 6. Habían dejado un total de 14 mensajes de voz, cada uno más lleno de pánico que el anterior. Los primeros habían sido confusos. «Mamá, creo que ha habido un error bancario. ¿Puedes llamarme?» Para el mensaje 7 la confusión se había convertido en preocupación. «Mamá, por favor llámanos. El pago de la hipoteca rebotó y necesitamos averiguar qué pasó». Para el mensaje 12, la preocupación se había convertido en pánico. «Dolores, soy Nora. Necesitamos hablar ahora». El último mensaje, dejado a las 11:47 p.m., era pura desesperación. La voz de David era tensa, exhausta. «Mamá, sé que estás enojada por lo del cumpleaños. Lo siento, ¿de acuerdo? Pero esto ya no es gracioso, por favor, llámame. Necesitamos ese dinero. Necesitamos ese chichones, patemos ese dinero».
no te extrañamos, o estamos preocupados por ti, o te queremos. Solo necesitamos ese dinero. Perfecto. Después de todos estos años, finalmente me había dicho la verdad sobre lo que yo significaba para ellos. Apagué mi teléfono y dormí mejor que en meses. La mañana siguiente trajo una nueva experiencia. El sonido de alguien golpeando la puerta de mi departamento a las 7:30 a.m. Me tomé mi tiempo para vestirme, eligiendo un suéter cómodo y mis perlas favoritas. Si David y Nora querían tener esta conversación, yo iba a lucir digna mientras la tenía. A través de la mirilla pude verlos a ambos de pie en el pasillo, con aspecto agobiado y desesperado. David caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Nora estaba rígida, agarrando su bolso de diseñador como un arma. Abrí la puerta con una sonrisa. «Buenos días, queridos. ¿Qué los trae por aquí tan temprano?» David pasó junto a mí hacia el departamento. Sara siguiéndolo con cara de pocos amigos. «Mamá, ¿qué demonios está pasando?», exigió David. «El banco dice que todas las transferencias de tus cuentas han sido detenidas. Nuestro pago de la hipoteca rebotó, los pagos de nuestros coches rebotaron y las tarjetas de crédito de Nora han sido declinadas». Cerré la puerta y me volví para enfrentarlos. Ambos parecían aterrados, abrumados, como niños que de repente descubren que el mundo no gira a su alrededor. «¿Les gustaría un poco de café?», pregunté amablemente. «No queremos café», espetó Nora. «Queremos saber por qué nos has cortado el dinero sin avisar. Nuestro dinero». Qué interesante que Nora pensara que el dinero que yo había ganado, heredado y administrado, era de alguna manera suyo por derecho. Fui a la cocina y comencé a preparar café de todos modos, tomándome mi tiempo para medir el grano y agregar agua. Que me vieran moverme a mi propio ritmo por una vez. He estado pensando últimamente, dije conversacionalmente, sobre la dinámica familiar, la responsabilidad financiera, la cortesía humana básica. Ya sabes, cosas como recordar fechas importantes. David tuvo la decencia de parecer incómodo. «Mamá, si esto es por tu cumpleaños...» «Oh, es mucho más que eso», interrumpí volviéndome para enfrentarlos. «Tu cumpleaños fue solo la gota que derramó el vaso. ¿Saben cuánto tiempo ha pasado desde que alguno de ustedes me preguntó cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Si necesito algo?» Me miraron sin comprender. «Se los diré», continué. 14 meses. 14 meses desde que alguno de ustedes me trató como una persona en lugar de una cuenta bancaria. Nora se adelantó, su rostro enrojecido de ira. «Eso no es justo. Te invitamos a las comidas familiares». Me invitan a comidas donde me ignoran mientras discuten las remodelaciones que estoy pagando, las vacaciones que estoy financiando y las escuelas privadas que estoy subsidiando. No soy una invitada en esas comidas, Nora. Soy el entretenimiento. La vieja loca que toleran porque firma los cheques. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. David se sentó pesadamente en mi sofá. La lucha se desvaneció de él mientras se daba cuenta de que no estaba bromeando. «Mamá», dijo en voz baja, «sé que no hemos sido los más atentos últimamente, pero cortarnos por completo. Eso es extremo». «¿Extremo? ¿Viniendo de alguien que se olvidó del cumpleaños de su madre y luego la culpó por no recordárselo? ¿Es extremo, David? Déjame poner esto en perspectiva para ti». Fui a mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado. «En los 5 años desde que tu padre murió, le he dado a tu familia $847,000 solo en pagos directos. Eso sin incluir regalos, días festivos, ocasiones especiales o el enganche de la casa. Solo pagos de manutención mensuales, casi $1 millón en transferencias de efectivo». Nora palideció. No creo que alguna vez lo hubiera sumado. «A cambio», continué, «me visitaron exactamente 32 veces.
Eso equivale aproximadamente a $26.000 por visita. He asistido a 14 eventos familiares donde fui tratada como una obligación. Eso es alrededor de $60.000 por evento, donde me hicieron sentir inoportuna. David abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. No he terminado. Me has llamado para preguntar por mi salud o mi bienestar exactamente 7 veces en 5 años. 7 veces, David. Pero me has llamado para pedir dinero 43 veces. Los números quedaron suspendidos en el aire como una acusación, porque eso es exactamente lo que eran. El acuerdo financiero que teníamos se basaba en el amor familiar y el respeto mutuo, dije con calma. Cuando dejaron de proporcionar amor y respeto, dejé de proporcionar dinero. Es simple economía. Nora encontró su voz. No puedes simplemente abandonar a tu familia porque te hirieron los sentimientos. La miré. Esta mujer que nunca había trabajado un día desde que se casó con mi hijo, que había gastado mi dinero en bolsos de diseñador mientras apenas reconocía mi existencia. No estoy abandonando a nadie, Nora. Simplemente estoy exigiendo la misma cortesía que siempre les he mostrado. Reconocimiento, aprecio, decencia humana básica. Si eso es demasiado pedir, entonces quizás necesitemos reevaluar lo que significa la familia. David se inclinó hacia adelante, su voz adoptando el tono suplicante que había usado de niño cuando quería algo. Mamá, podemos hacerlo mejor. Podemos llamar más, visitar más, pero necesitamos ese dinero. La casa, las escuelas de los niños, todo depende de ello. Todo lo que han construido depende de mi generosidad, corregí. Y la generosidad requiere gratitud, no derechos adquiridos. Me levanté, alisándome el suéter. Les voy a hacer una proposición a ambos. Caminé hacia la ventana mirando la bulliciosa calle de abajo. Desde aquí arriba, la gente parecía hormigas corriendo con sus pequeños propósitos urgentes. Muy parecido a lo que mi hijo y mi nuera estaban a punto de hacer. «Esta es mi oferta», dije, volviéndome para enfrentarlos. Tienen 30 días para demostrarme que soy más que una fuente de financiamiento para esta familia. No a través de llamadas desesperadas o visitas de pánico, sino a través de un interés genuino en mi vida como persona. David y Nora intercambiaron miradas, y pude ver el cálculo en sus ojos. Ya estaban elaborando estrategias, pensando en cómo manipularme para que volviera a abrir mi chequera. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Nora con cuidado. «Significa tratarme como familia en lugar de como un cajero automático. Significa recordar fechas importantes sin que se les recuerde. Significa preguntar por mi día, mi salud, mis intereses, mis sentimientos. Significa incluirme en las conversaciones en lugar de hablar a mi alrededor. Significa mostrar un respeto básico por la mujer que aquí ha estado subsidiando su estilo de vida». Me senté de nuevo, disfrutando de la forma en que pendían de cada una de mis palabras por una vez. Si después de 30 días me siento valorada como persona en lugar de solo como proveedora, podemos discutir la reanudación de algún nivel de apoyo financiero. No el arreglo de cheque en blanco que han disfrutado, sino algo más razonable. El rostro de David se iluminó de esperanza. «Podemos hacer eso, mamá. Absolutamente». «Pero», continué levantando un dedo, «si detecto el más mínimo indicio de manipulación, si esto se siente como una actuación diseñada para que mi dinero vuelva a fluir, la oferta se retira permanentemente. Y quiero decir permanentemente». La máscara de compostura de Nora se estaba resquebrajando. «¿Qué se supone que hagamos mientras tanto? Tenemos pagos de hipoteca, pagos del coche, la colegiatura de los niños, lo mismo que hacen millones de familias», dije amablemente. «Lo resolverán. David tiene un salario decente. Tú podrías conseguir un trabajo. Podrían mudarse a una casa más pequeña, cambiar de escuela, vender uno de sus coches. Ya sabes, todas las cosas que la gente hace cuando vive dentro de sus medios reales». La palabra trabajo
pareció dolerle físicamente a Nora. Se había casado con David recién salida de la universidad y nunca había trabajado. La idea de un empleo real aparentemente era aterradora. «Estás siendo increíblemente cruel», susurró. «¿Lo estoy? ¿O finalmente estoy siendo honesta sobre en qué se ha convertido esta relación?» Me levanté de nuevo, señalando que nuestra reunión había terminado. 30 días, repetí. A partir de ahora. Y recuerden, he tenido 5 años para perfeccionar el arte de detectar la emoción genuina versus la actuación calculada. No insulten mi inteligencia tratando de fingir para salir de esta. Se fueron sin decir una palabra más. Nora prácticamente temblando de furia. David con aspecto aturdido y perdido. Después de que se fueron, me serví esa copa de vino que tanto anhelaba y me acomodé de nuevo en mi sillón. Los próximos 30 días iban a ser muy interesantes. Las llamadas comenzaron al día siguiente. No eran demandas frenéticas esta vez, sino actuaciones cuidadosamente elaboradas que habrían impresionado a los directores de teatro. «Hola, mamá. Solo llamo para ver cómo te sientes hoy». La voz de David era dulce como el azúcar a través del auricular. Me di cuenta de que nunca preguntamos lo suficiente por tu salud. Estaba en mi cocina preparando el almuerzo y casi me echo a reír. En 5 años este hombre nunca había llamado una sola vez para preguntar por mi salud, a menos que estuviera haciendo una pequeña charla antes de pedir dinero. «Estoy bien, David. Qué considerado de tu parte preguntar». «Genial. Y oye, estaba pensando que tal vez podríamos almorzar esta semana. Solo tú y yo, como en los viejos tiempos». ¿Viejos tiempos? ¿Cuándo exactamente habíamos tenido citas regulares para almorzar? No podía recordar una sola ocasión en que David sugiriera que pasáramos tiempo juntos sin Nora o los niños como amortiguadores. «Suena encantador», dije, curiosa por ver hasta dónde llevarían esta farsa. «Perfecto». «Oh, y mamá, he estado pensando en lo que dijiste ayer sobre no apreciarte lo suficiente. Tienes toda la razón. Hemos sido unos familiares terribles. El guión era casi insultante en su transparencia, pero seguí el juego». «Aprecio que lo digas, querido». Después de que colgó, miré mi reloj. 47 minutos después, Emilia llamó. Mi nieta de 14 años nunca había iniciado una conversación telefónica conmigo en su vida. Nuestras interacciones se limitaban a respuestas educadas cuando le hacía preguntas directas durante las comidas familiares. «Hola, abuela Dolores. Solo quería llamar para contarte sobre mi día en la escuela». Las palabras sonaban ensayadas, como si estuviera leyendo tarjetas. Pobre niña. Sus padres obviamente la habían instruido sobre qué decir. «Qué maravilloso, Emilia. Cuéntamelo todo». Se lanzó a un relato detallado de sus clases, sus amigos, sus maestros. Todo era maravilloso y asombroso, y no podía esperar para compartirle todo con su amada abuela. Me rompió el corazón, sinceramente. No porque estuviera mintiendo, sino porque esta conversación forzada reveló lo poco que nos conocíamos en realidad. Sus padres habían convertido a su propia hija en un arma, en un peón en su juego desesperado. Cuando terminó su actuación, dije suavemente: «Emilia, cariño, no tienes que hacer esto». «¿Hacer qué, abuela?» «Fingir que te interesa hablar conmigo porque tus padres te dijeron que llamaras». Hubo silencio al otro lado. Cuando volvió a Sahati a hablar, su voz era más pequeña, más genuina. «Papá dijo que estabas enojada con nosotros. Que tal vez ya no serías nuestra abuela si no nos esforzábamos más. Esos desgraciados. Habían aterrorizado a sus propios hijos para manipularme». «Emilia, escúchame con atención. Siempre seré tu abuela, pase lo que pase entre tus padres y yo. Eso nunca cambiará. ¿Entiendes?» «Sí, abuela». «Bien. Ahora, ¿realmente quieres hablar conmigo
¿O preferirías ir a José a hacer lo que sea que hagan las chicas de 14 años cuando no las obligan a llamar a sus abuelas? Se rió, y por primera vez sonó como ella misma. ¿Puedo irme? Tengo tarea. Por supuesto que puedes irte. Te quiero, Emilia. Yo también te quiero, abuela. La manipulación había comenzado oficialmente. El quinto día trajo flores. Un enorme arreglo de rosas blancas y lirios llegó a mi puerta con una tarjeta que decía: «Pensando en ti, siempre. Con amor, David y Nora». Nunca antes había recibido flores de ellos. No por mi cumpleaños, no por el Día de la Madre, ni siquiera cuando Roberto murió. Pero ahora, cuando necesitaban mi dinero, de repente eran lo suficientemente considerados como para gastar $200 en una exhibición ostentosa. Puse las flores en la mesa de mi comedor y esperé la llamada de seguimiento. Llegó en menos de una hora. «Hola, mamá. ¿Recibiste nuestra pequeña sorpresa?» La voz de Nora era artificialmente alegre. «Son preciosas. Gracias. Solo quería que supieras cuánto apreciamos todo lo que has hecho por nosotros a lo largo de los años. Sé que no siempre he sido la mejor nuera, pero quiero cambiar eso». ¿La mejor nuera? Esta mujer apenas me había hablado en 2 años, excepto para hacer comentarios sarcásticos sobre mi ropa o mi cocina. Es muy amable de tu parte decirlo, Nora. Me preguntaba si te gustaría ir de compras este fin de semana. Tal vez arreglarnos las uñas. Tener un día de chicas. Un día de chicas con la mujer que una vez le dijo a David que yo era demasiado necesitada cuando llamé para ver cómo estaban durante un huracán. Lo pensaré, dije. El 8º día trajo una carta escrita a mano de Javier, mi nieto de 12 años. Su letra, usualmente terrible, era sorprendentemente pulcra, lo que sugería que le habían hecho escribir varios borradores. «Querida abuela Dolores», comenzaba, «he estado pensando en lo increíble que eres y en que no te lo digo lo suficiente. Eres la mejor abuela del mundo y te quiero mucho. Espero que podamos pasar más tiempo juntos y hacer cosas divertidas. Con amor, Javier». La carta era dulce, pero apestaba a instrucción parental. Javier nunca había usado la palabra increíble en su vida, y ciertamente nunca había expresado ningún deseo de pasar tiempo conmigo. Llamé a David esa noche. «La carta de Javier fue muy conmovedora», dije. «Oh, fue toda idea suya. Se ha estado sintiendo muy mal por no estar más cerca de ti». «David». «¿Sí?» «Deja de mentirme. Sé que lo instruiste para que escribiera esa carta, al igual que instruiste a esa Emilia para que me llamara». Silencio. «Mamá, no sé de qué...» «Basta. Simplemente basta. Si quieres reconstruir nuestra relación, tiene que basarse en la honestidad, no en actuaciones, no en manipulaciones, no en llamadas telefónicas guionizadas de niños confundidos. Estamos tratando de demostrarte que nos importas. Están tratando de demostrarme que pueden seguir un guión cuando hay dinero en juego. Hay una diferencia». Colgué, sintiéndome exhausta. Esto no estaba funcionando como esperaba. En lugar de un cambio genuino, los estaba viendo hundirse más en el engaño. Pero les había dado 30 días, y yo era una mujer de palabra. Simplemente no estaba segura de cuánto más teatro aficionado podía soportar. 2 semanas después de su actuación, descubrí algo que lo cambió todo. Estaba almorzando con mi amiga Margarita en nuestro café favorito cuando mencionó haber visto a Nora en el club de campo. «Les estaba contando a todos sobre tu crisis nerviosa», dijo Margarita, su voz cuidadosamente neutral. «Dijo que has estado actuando de manera errática desde que Roberto murió, tomando decisiones financieras impulsivas». La taza de café tintineó contra el platillo mientras la dejaba. «¿Qué?» «Aparentemente, te has vuelto difícil de manejar y están considerando hacerte una evaluación de competencia».
Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mientras me enviaban flores y cartas de amor, estaban sentando simultáneamente las bases para que me declararan mentalmente incapacitada. Margarita, ¿estás absolutamente segura? Dolores, te conozco desde hace 30 años. Eres la persona más lúcida que conozco. Pero Nora fue muy convincente. Tenía a varias mujeres asintiendo con simpatía. Pasé el resto del almuerzo aturdida. Cuando llegué a casa llamé inmediatamente a Jaime Rivas. Jaime, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Alguien te ha contactado preguntando sobre mi estado mental o mi competencia financiera? Hubo una larga pausa. Dolores, probablemente no debería decirte esto, pero David llamó la semana pasada. Dijo que estaba preocupado por algunas decisiones financieras inusuales que habías estado tomando. Preguntó sobre el proceso para evaluar la competencia de alguien. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué le dijiste? Le dije que eras completamente competente y que cualquier evaluación de ese tipo sería una pérdida de tiempo para todos. Pero, Dolores, el hecho de que preguntara, sé lo que significa. Después de colgar, me senté en mi sillón y miré esas rosas blancas que me habían enviado. Cada pétalo de repente parecía una mentira. Cada flor fragante era parte de un elaborado engaño diseñado para hacerme parecer inestable cuando inevitablemente rechazara su falso afecto. No estaban tratando de recuperarme. Estaban construyendo un caso en mi contra. Pensé en todas las llamadas telefónicas cuidadosamente orquestadas, el repentino interés en mi bienestar, las flores, las cartas de los niños. No era amor, era evidencia. Evidencia de que eran familiares cariñosos y atentos que lidiaban con una anciana difícil e irracional que los había cortado sin motivo. La revelación debería haberme asabartado y el aplastato. En cambio, me llenó de una furia fría y calculadora que no había sentido desde que era lo suficientemente joven como para pelear sucio. Querían jugar, bien. Pero habían olvidado que yo había estado jugando este juego mucho más tiempo que ellos, y que era mucho, mucho mejor en ello. Pasé el fin de semana planeando. Para el lunes por la mañana, sabía exactamente lo que tenía que hacer primero. Llamé a Jaime y programé una cita para una evaluación completa de competencia mental con el neuropsicólogo más respetado de la Ciudad de México. Dolores, ¿no necesitas...? Comenzó Jaime. Sí, lo necesito. Cuando esto termine quiero documentación de que estoy en mi sano juicio y soy capaz de tomar mis propias decisiones financieras. A continuación, llamé a David. Mamá, ¿cómo te sientes hoy? La falsa alegría comenzaba a irritarme. De hecho, David, he estado pensando en nuestra conversación y he decidido que tienes razón. ¿Sobre qué? Sobre reanudar los arreglos financieros. He sido demasiado dura, demasiado emocional. Extraño nuestras comidas familiares. Extraño ser parte de sus vidas. Quiero arreglar esto. El alivio en su voz era palpable. Mamá, eso es maravilloso. Sabía que entrarías en razón. Eres una persona tan amorosa y generosa. Quiero cenar este viernes. Todos nosotros, incluidos Emilia y Javier. Quiero disculparme adecuadamente y discutir cómo avanzamos. Por supuesto. Nora estará tan aliviada. Ha estado muy preocupada por ti. Me imagino que sí. Esa tarde hice otra llamada, a una investigadora privada llamada Patricia Cárdenas, alguien que Jaime había recomendado para asuntos familiares discretos años atrás, cuando Roberto tenía problemas con un socio comercial. Señora Cárdenas, necesito saber todo sobre la situación financiera de mi hijo y mi nuera. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, deudas, activos, patrones de gasto. También necesito que verifique si han estado consultando con algún abogado recientemente. Algo no me cuadra en su comportamiento. Patricia ya había hecho un trabajo preliminar sobre mi familia durante las disputas comerciales de Roberto, por lo que tenía archivos y contactos existentes. Su informe actualizado llegó el jueves por la mañana, y era aún peor de lo que sospechaba.
David y Nora se estaban ahogando. Más allá de los gastos obvios que yo había estado cubriendo, habían acumulado una enorme deuda de tarjetas de crédito. La adicción a las compras de Nora era mucho más severa de lo que me había dado cuenta. Debían dinero de ambos coches, habían sacado una segunda hipoteca sobre la casa y estaban atrasados en los pagos de la colegiatura de Javier. Pero el descubrimiento más interesante fue una cuenta bancaria de la que no sabía nada. Una cuenta donde habían estado depositando e inmediatamente retirando grandes sumas de dinero durante los últimos 2 años. Mi dinero. Habían estado tomando los fondos que les proporcionaba y moviéndolos a través de una cuenta separada antes de pagar sus cuentas. ¿Por qué harían eso? A menos que estuvieran planeando algo. La respuesta llegó en forma de documentos de planificación financiera que Patricia... Documentos que mostraban que habían estado trabajando con un abogado para establecer la tutela sobre mis bienes desde la muerte de Roberto. Comenzó justo después del funeral, cuando yo estaba abrumada por el dolor y hacía grandes regalos financieros para sobrellevar mi pérdida. Habían estado planeando esto durante 5 años. El distanciamiento gradual, las crecientes demandas, la crueldad casual, todo estaba diseñado para establecer un patrón. La viuda generosa pero inestable que necesitaba protección de su propio mal juicio. Había pensado que les estaba enseñando una lección sobre el respeto y la gratitud. Ellos habían estado jugando un juego mucho más peligroso. La cena del viernes iba a ser muy interesante. El viernes por la noche, me senté a la cabecera de la mesa del comedor de David y Nora, observándolos representar sus grandes éxitos de afecto falso. Se habían esmerado para esta cena, usando su vajilla buena e incluso encendiendo velas. Emilia y Javier parecían genuinamente felices de verme, lo cual fue el único punto brillante en esta elaborada producción. «Mamá, te ves maravillosa», dijo Nora con entusiasmo, aunque su sonrisa nunca llegó a sus ojos. «Ese vestido te queda muy bien». Llevaba el mismo vestido negro que había usado en el funeral de Roberto. Me lo había elogiado antes, cuando todavía fingía que le caía bien. «Gracias, querida. Tú te ves encantadora como siempre». David levantó su copa de vino. «Quiero hacer un brindis por la familia, por el perdón y por mamá, por ser la mujer más generosa y amorosa que conocemos». «¡Por la abuela!», corearon Emilia y Javier, y su entusiasmo era lo suficientemente genuino como para que me doliera el corazón. Pasamos el aperitivo y el plato principal con su actuación en pleno apogeo. Preguntaron por mi salud, mis pasatiempos, mis planes para las fiestas. Se rieron de mis historias, elogiaron mis joyas y me trataron como la amada matriarca de la familia que en realidad nunca me habían considerado. Fue magistral, realmente. Si no hubiera sabido lo que sabía, podría hacerse haber sido engañada. Después del postre, me levanté. «Tengo algo que quiero decirles a todos». David y Nora se inclinaron hacia adelante expectantes, probablemente anticipando mi disculpa entre lágrimas y la promesa de restaurar su financiamiento. «Estas últimas 2 semanas han sido muy esclarecedoras. David, tu repentino interés en mi salud diaria ha sido conmovedor. Nora, tu invitación para ir de compras fue muy considerada. Y niños, sus cartas y llamadas telefónicas han significado el mundo para mí. Prácticamente brillaban de anticipación. Me ha hecho darme cuenta de cuánto he estado perdido, de lo importante que es estar realmente involucrado en la vida de los demás». David asintió con entusiasmo. «Exactamente. Eso es exactamente lo que hemos estado tratando de demostrarte. Por eso he decidido involucrarme mucho más en la gestión de todos nuestros asuntos. Me reuní con Jaime Rivas ayer para revisar los documentos del fideicomiso familiar». La sonrisa de Nora vaciló ligeramente. También me hice una evaluación psicológica completa, solo para asegurarme de que estoy tomando decisiones acertadas. Tengo un certificado de salud mental limpio, resulta. El rostro de David palideció.
y contraté a un investigador privado para hacer una revisión financiera exhaustiva. Muy exhaustiva. El silencio en la habitación era ensordecedor. Metí la mano en mi bolso y saqué el informe de Patricia, poniéndolo sobre la mesa entre ellos. ¿Sabían que es ilegal establecer la tutela financiera sobre alguien a través de medios fraudulentos? Jaime estaba bastante preocupado cuando revisó sus documentos de planificación. Nora se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. No sé qué crees que encontraste, pero encontré 5 años de evidencia de que me han estado preparando sistemáticamente para que me declaren incompetente y así poder controlar mis bienes de forma permanente. La cuenta bancaria separada, los papeles de la tutela, los testigos que han estado cultivando que pueden testificar sobre mi comportamiento errático. La voz de David era apenas un susurro. Mamá, no es lo que parece. ¿En serio? Porque parece fraude. Parece abuso de personas mayores. Parece que 2 personas decidieron que era más fácil robarme que ganarse la vida por sí mismos. Emilia y Javier miraban a sus padres con expresiones horrorizadas. Esto es lo que va a pasar, continué con calma. Van a empacar y mudarse de esta casa para fin de mes. La casa que yo compré, por cierto, lo que significa que puedo desalojarlos cuando quiera. Van a conseguir trabajos de verdad, y empezar a vivir dentro de sus medios. Y si alguna vez, intentan contactarme de nuevo, presentaré cargos penales. Jaime me asegura que tenemos pruebas más que suficientes. Caminé hacia la puerta, luego me volví una última vez. Y voy a cambiar mi testamento. Toda la herencia irá a Salak Galli Sarazasora. ¡Felicidades, David! Tu codicia acaba de costarte $47 millones. Los mismos 47 millones que pensaste que podías robar a través de una tutela fraudulenta. El camino a casa fue tranquilo. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Algunas lecciones cuestan más que otras, pero ver a mi hijo aprender que el respeto no es opcional valió cada centavo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.